No puedo creer lo que pasa. ¿Por qué la gente hace algo tan cruel? Les contaré mi historia sobre un suceso o mejor dicho, un incidente en los estudios de Disney. Yo trabajaba ahí como almacenista, fue un trabajo muy interesante, de vivir cosas que causan felicidad a los chicos, adolescentes y adultos para una empresa alegre y de fantasía. Aunque en Disney Channel no hace buenos programas, pero hay uno que se llama Phineas y Ferb, que es un excelente programa, que hace reír y tener felicidad al público infantil y juvenil. Pero había un programa que no me gusta que se llamaba Gravity Falls. ¿Saben por qué? Por un episodio que me dejó traumado y hizo cambiar mi vida para siempre. Esto fue en el año 2010, antes de transmitir los primeros episodios de Gravity Falls en el 2012, Disney quería una serie de misterios, ya que muchos fans querían una serie así. Un animador llamado Alex Hirsch hizo dos personajes de esta historia que Disney tenía planeado, y después de eso la serie se llamará Gravity Falls. Esto solamente es un cortometraje animado, para ver cómo es la serie. Al crear el cortometraje, todos los colaboradores nos reunimos a la sala principal para ver el episodio. Alex Hirsch también estaba presente. También estaban los ejecutivos de Disney y 3 niños críticos. El corto empezaba raro, se ve la escena de la cabaña de misterio, pero no había sonido, y se ve letras en la pantalla que decía Gravity Falls, pero letras muy sangrientas. Además este cortometraje tenía una animación pobre, pero no le preste atención, ya que esto es una prueba y no saldría al aire nunca. La pantalla se hace un acercamiento a la ventana del cuarto de Dipper y Mabel, la toma cambia a la habitación de Dipper y Mabel, ahí se escucha una música de una cajita musical pero más lenta y macabra. Después de esa música se ve a Dipper llorando, pero una forma realista, un llanto profundo y silencioso que contagiaba tristeza. Esto dejó hace aproximadamente 45 segundos, después de eso entraba Mabel y dice: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Dipper dice: ¿qué te importa? Lárgate de ahí. Mabel se fue molesta y con lágrimas en sus ojos, cerró la puerta violentamente. La toma cambia a una reunión, es el tío Stan que les contaba a los visitantes de esta cabaña, sobre la historia de la Llorona. Nos quedábamos confundidos, ya que el tío Stan dice la historia pero no de una forma de caricatura sino de una forma real, la del cuento. Después de eso la cámara enfoca hacia la puerta donde se ven las siluetas de Wendy y de Sos, se ven que está discutiendo de eso, pero la discusión no se oye, ya que se oye unos sonidos distorsionados como si esta fuera una animación realmente pobre. Afuera de la cabaña, se ve a Mabel llorando en un árbol, pero el árbol estaba mal dibujado. El llanto de Mabel no era normal, el llanto era unos sonidos extraños de gritos y lamentos. Esta parte dejó eso hace 30 segundos y después de eso aparece un pantallazo en negro durante 3 minutos. Fue aquí donde todo se puso raro, aparece la pantalla y se ve la cara de Mabel con ojos muy negros y se ve unas lágrimas sangrientas, como si viera al espectador. Aparece una música muy macabra, según esta es una música de orquesta pero tocada al revés. Esta parte dejó esto hace 57 segundos. Los de staff nos quedábamos confundidos y un poco asustados, ya que esta parte es muy escalofriante. Adentro de la cabaña se ve a Sos en techo, como si está atado. Después aparece el tío Stan pero de una forma diabólica, es decir, dibujado de una forma psicópata. Después aparece Mabel, pero ahora ella es muy diferente, su camisa ahora es roja, sus pupilas están en blanco, y sus dientes se chorrean sangre. Mabel usa un machete y empieza a cortarle la cabeza al tío Stan, pero de una forma realista. Después corto los brazos, las piernas, las orejas, los ojos, la nariz, las manos, los pies y la boca, y algunas partes del cuerpo. Después se ve una foto que aparece en una fracción de segundo, era un señor parecido al tío Stan, pero se ve esquelético, ya que el tío Stan murió. Después de eso aparece un mensaje en la pantalla después de la foto, ese mensaje decía: la muerte vendrá por tu cabaña. Me aterroricé mucho, al ver eso me ha dado escalofríos. Además los espectadores se quedan traumados y hasta los 3 niños críticos tienen ataques cardíacos. ¿Cómo pudo Alex y Disney poner ese tipo de violencia? Después aparece Dipper y se quedó choqueado como si no fuera parte del guión.
Después de eso Wendy entró y vio esto y después Wendy explota sin motivo. Sí, sé que es raro pero su cuerpo explota como si fuera una bomba, sangre y pedazos de órganos saltan por la sala, después Dipper le dice a Mabel ¿por qué haces esto? ¿Estás loca? Y Mabel dice cállate, no te metas y Mabel levanta el machete y Dipper dijo esto me pasa una vez. Aparece una pantalla en negro que aparece en 10 segundos y se escucha un grito muy ruidoso, y aparece una foto de un niño todo cortado que aparece en 20 segundos, y después de eso el cortometraje acaba. Alex Hirsch salió furioso de la sala, pensando que le había creado una broma. Alex mandó a hacer una investigación de los sospechosos que han hecho esta broma de mal gusto, pero nadie hizo este episodio, y yo le pedí disculpas a los que vieron a este vídeo y por el malentendido de Alex. Alex Hirsch nos pidió que no volviéramos a mencionar a ese vídeo. Ahora Gravity Falls salió a la luz en el 2012, y yo estaba haciendo esa investigación del culpable a este macabro cortometraje, pero un amigo me dijo que ese episodio fue hecho por un actor despedido, y hizo este cortometraje animado antes de morir del despido, ahora supe que ese actor murió después de hacer ese cortometraje. Jamás me olvidaré de esta macabra pesadilla, pero algún día me iré al psicólogo a hacer un lavado de cerebro, de borrarme esas espantosas imágenes. No supe quién era el actor que hizo este macabro cortometraje, pero lo que supe del cortometraje es su origen, el terror.